Hola, Oltubers. Hoy vamos a celebrar el oeste americano, porque acaba de aparecer un nuevo álbum de El Teniente Blueberry, uno de los fetiches más importantes dentro de los cómics del oeste. Hay quien dice, y creo que tiene parte de razón, que el cómic es más apreciado, perdón, el western en el cómic es más apreciado en Europa que en Estados Unidos. Y vamos a hacer un pequeño recorrido por los westerns del papel y también por, no solo en dibujo, sino también en escritura. Pero vamos a celebrar la aparición de este álbum porque para los despistados, digamos que desde hace 15 años no se publicaban aventuras de este personaje. Luego os cuento todo con detalle, la historia del mismo y también de sus autores y cómo se ha llegado a esta nueva publicación. Pero ya digo que en realidad esta tradición del western en Europa viene sobre todo desde los tiempos del spaghetti western, porque también es una creación europea con la mítica estadounidense. Mientras que en Estados Unidos lo cierto es que el western se circunscribe casi especialmente al mundo del cine. El cine hizo grande al western y lo convirtió en la leyenda americana deformada, diferente de cómo ocurrió en realidad, como siempre pasa con las leyendas, pero constituyó la gran épica del país americano, que es muy diferente de la épica europea, donde hubo pues varios imperios y caballeros que cruzaban sus lanzas y los romanos que conquistaban el mundo y un montón de circunstancias más. Los americanos, los estadounidenses no tenían eso y lo consiguieron contando la historia del oeste, que en realidad es muy poco tiempo de vida porque fundamentalmente se centra entre el final de la Guerra Civil estadounidense, es decir, 1865 y el comienzo del siglo XX. Y ahí más o menos en 50 años mal contados es donde se concentra absolutamente todo el oeste. Es cierto, por empezar por algún sitio, que en el momento en que todo eso se producía, hubo una serie de escritores, algunos de ellos periodistas, que viajaron al oeste a documentar lo que estaba ocurriendo allí. Y como tenían ese sentido épico, pues convirtieron en héroes a gente que en realidad estaba fuera de la ley, como el caso de Jesse James y su hermano Frank, o Billy el Niño, tipos más o menos discutibles como Bill Wild Hitchcock, y también Buffalo Bill, que llegó a la fama gracias a matar búfalos y dejar sin poder comer a los nativos americanos, y luego acabó llevando esa fama incluso a un circo que recorrió el mundo y que se hizo muy famoso. La verdad es que todas esas historias estaban más o menos bien contadas, algunas no respondían exactamente a la realidad, pero no hay ningún problema porque luego el cine vino a desbaratarlo todavía un poquito más. Digamos que esta es la parte documental. Hubo otros, sin embargo, que viviendo tranquilamente en la costa este y sin pasearse por los desiertos y las praderas, escribieron historias totalmente inventadas, a veces sobre personajes inventados que hacían pasar por auténticos y en ocasiones sobre personajes reales a los que les adjudicaban muchas historias que no habían vivido. Pero bueno, eso forma parte también de la épica. Y en publicaciones más baratas que caras, en cuadernillos sueltos, en Pulp Fiction, más tarde ya a principios del siglo XX, pues fueron conociendo poco a poco esta historia. En cine, la primera película es Asalto y robo de un tren, que se hizo en 1903. Y podría haber pasado casi por una película documental, porque en aquella fecha todavía gente como, por ejemplo, Sundance Kid y Butch Cassidy estaban asaltando trenes y bancos y lo que se les pusiera por delante. Pero la película pues venía a contar una historia sin demasiados matices, era un cortometraje que permitió que el cine luego se convirtiera en lo que fue. Porque, entre otras cosas, esa película es muy importante desde el punto de vista narrativo para que la industria de Estados Unidos comenzara a andar. Pero al margen de todo eso, hoy no vamos a tocar el cine porque ya será motivo de otro vídeo. Hoy vamos a hablar de la traslación al papel. Primero de novelas y luego de cómics. Y luego hablaremos del Teniente Blueberry. Hay algunos autores del western que empiezan a escribir a principios del siglo XIX. Es el caso, por ejemplo, de James Fenimore Cooper, que escribió bastantes novelas del oeste, pero no del oeste convencional, sino de las guerras indias y de la guerra de independencia de los Estados Unidos, es decir, cosas ocurridas en el siglo XVIII,
y cuya novela más famosa es El último mohicano, que ha conocido multitud de versiones cinematográficas y siempre gusta mucho. Ahí los indios, en líneas generales, son bien tratados. Los hay buenos y los hay malos. Los mohicanos, por ejemplo, son los buenos, aunque tienen un destino terrible, como queda explícito en el título. Fue una novela que tuvo un gran éxito y llevó a muchos autores a interesarse por este mundo. Por ejemplo, Thomas Milne Reid escribió Los cazadores de cabelleras, a mitad de la década de los 40 del siglo XIX. Pero tendremos que esperar prácticamente a comienzos del siglo XX para que se dé carta de naturaleza al western en la literatura. Yo diría que el título más representativo de todo esto es El Virginiano. El Virginiano es una novela de Owen Wister, publicada en el año 1902, que presenta un poco el estereotipo de la aventura del oeste. El tipo que llega a un sitio, se encuentra con conflictos, ayuda a arreglarlos y se presentan a los personajes típicos: el cantinero, el borracho, el pistolero, el sheriff, la hija del ranchero, la maestra, en definitiva, la docena de personajes que en el western más tópico pues se hacen cargo de los principales personajes. La historia tiene mucho éxito e inmediatamente a continuación van saliendo nuevas cosas. Shane Grey es uno de esos personajes especializados que empieza a trabajar en 1903, empieza a publicar en 1903. La heroína de Fort Henry es la primera de sus novelas. Pero quizá no conviene olvidar que en Europa ya nos hemos fijado antes en todo esto y por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días, Julio Verne incluye el asalto a un tren por parte de una tribu de indios. Es un episodio muy tópico, pero ahí está. Y no debemos olvidar que el alemán Karl May empieza a publicar sus aventuras en 1882. Karl May retrata dos ambientes. Por una parte, el norte de África y lugares cercanos de Asia, con historias protagonizadas por un blanco que va disfrazado de tuareg y que se mete en todos los jaleos. Y por otra parte tiene dos personajes emblemáticos que son Old Shatterhand, un blanco relacionado con los indios, y Winnetou, un indio que está por la labor de ayudar a Old Shatterhand. Os diré que en líneas generales la literatura de este hombre, de Karl May, es verdaderamente mala y tiene una narrativa muy espesa y no van a ninguna parte sus historias, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? También, un poquito más adelante, otro europeo, Emilio Salgari, escribe Las fronteras del Far West dentro de su enorme producción de aventuras por todo el mundo. Y en definitiva, más o menos ahí nos encontraríamos con el núcleo del trabajo de los primeros años del western. Otros casos serían, por ejemplo, la creación de Houston McCulley, que en 1919 crea al Zorro, un personaje que ha pasado a través de las décadas y que ha inspirado después a otros personajes, como puede ser, por ejemplo, El Coyote, una creación de José Mallorquí, un escritor español que escribió mucho para la radio en los años 40 y 50, creó personajes como este del Coyote y también Los dos hombres buenos, Ojíbaro Vargas y otros muchos personajes que vivían sus aventuras en la radio, pero también en papel. Así que sus novelas eran muy dialogadas, como corresponde justamente a guiones radiofónicos. La verdad es que Mallorquí es un clásico, escribió demasiado y eso siempre es perjudicial, pero resulta curioso. Y en ese sentido, podemos decir que también existió en los años 40, 50, incluso 60, lo que se llamó por aquí las novelas de Aduro, que era lo que costaban, 5 pesetas, y que ya lanzaron a la fama a gente como Marcial Lafuente Estefanía y otros que simulaban sus nombres auténticos con nombres más o menos anglosajones como Kid Luger o Curtis Garland o el mismísimo Silver Kane, que es un tipo que después adquirió fama con su auténtico nombre, con su auténtico apellido González Ledesma, y que la verdad pues eran escritores de a tanto la página y escribir a toda velocidad. Y además, bajo unas férreas normas que les obligaban a determinadas cuestiones por parte de la editorial, porque creían que los lectores de este tipo de literatura eran incapaces de ir un poquito más allá y hacer cosas interesantes que no resultaran excesivamente complicadas para los lectores. Bueno, Francisco González Ledesma demostró más tarde que era capaz de hacerlo y ya lo creo que lo hacía bien. Y mientras tanto, en Estados Unidos pues surgían nuevos escritores porque allí la novela de Aduro, heredera de la Pulp Fiction, en realidad era una novela más larga de aproximadamente 200 páginas, más o menos de media,
y aparecían también muchos cuentos. Tengo aquí algunos ejemplos de este tipo de novelas. Aquí tenemos a Dorothy Johnson, que escribió cuentos que después se convirtieron en algunas películas muy importantes. Aquí, por ejemplo, está el cuento original del hombre que mató a Liberty Balance y de un hombre llamado Caballo, pero también fue la que escribió El árbol del ahorcado y bastantes historias de este tipo. Hubo un individuo tremendamente famoso, Luis Lamour. ¿Cómo se apellida Lamour? Un tipo que escribe de tiroteos y cosas así. Pues bueno, caprichos del destino. Yo diría que es el más famoso de todos ellos. Alan LeMay, que escribió la novela Origen de Centauros del Desierto, Leigh Brackett, que escribía las novelizaciones de sus guiones cinematográficos, como por ejemplo Río Bravo. Se hacían muchas novelizaciones de películas en los años 50 y 60. Elmore Leonard, que escribió, por ejemplo, la novela El tren de las 3 y 10, que ha sido un par de veces llevada al cine y que, aunque es más conocido por sus novelas policíacas, también hizo algunos western. Oakley Hall, que escribió la novela en la que se basó la película conocida aquí como El hombre de las pistolas de oro. Will Cook, que escribió la novela que dio pie a Dos cabalgan juntos. En definitiva, tenemos un montón de autores que no tenían demasiado prestigio, pero que servían a Hollywood para hacer películas. Cornetas al atardecer, pues es una novela que también se hizo una película de ella, aunque en realidad no es muy conocida. Autores posteriores dentro del western, y muy interesantes por cierto, serían Larry McMurtry, que tiene una novela fantástica titulada Paloma solitaria, magnífica. Hicieron una serie de televisión con ella protagonizada por Tommy Lee Jones y Robert Duvall. Cormac McCarthy, que a pesar de haber escrito incluso ciencia ficción como La carretera, tiene al menos una novela, bueno, tiene varios western, pero hay una novela, Meridiano de sangre, que es tremenda. Y Donald Ray Pollock, que es un tipo del que algún día haremos un vídeo, porque tiene un western sensacional que se titula El banquete celestial. Y así hemos llegado hasta la actualidad, pero no hemos mencionado los cómics. A eso vamos ahora. En el cómic, el western empezó tarde, y hay una razón para ello, porque durante sus primeros años de vida, el cómic, como el nombre estadounidense indica, se basaba principalmente en el humor. Solo en los años 20 fue evolucionando poco a poco hacia una tira de aventuras, pero todavía con personajes caricaturescos, como por ejemplo Dick Tracy, y a la altura del año 28, con el nacimiento de Vic Bradford, que era un aventurero espacial, empezó a funcionar el cómic realista, y el western obviamente necesita realismo. Después llegarían pues Flash Gordon, Terry los Piratas, El Fantasma y todos esos cómics realistas en tiras de prensa. Digamos que el primero de los cómics del oeste podría ser El joven Buffalo Bill, que hizo Harry O'Neill, todavía en un tono bastante caricaturesco. Buffalo Bill era una estrella y lo era hasta en los cómics. El creador más importante de esta época es Fred Harman, que él mismo había sido vaquero, había trabajado en un rancho, pero que a la altura del año 38 decidió crear un personaje que se llamaba Bron Piller, que iba acompañado de un pequeño indio llamado Little Beaver, algo así como Castorcito, y allí se iban viviendo aventuras. Este personaje no acabó de cuajar y el bueno de Harman lo reconvirtió en otro vaquero que iba acompañado de un indio que se llamaba Castorcito también y que se llamó Red Rider. Y este personaje ya cobró una gran importancia, apareció en comic books y tuvo una gran difusión. Era un trazo quizá demasiado angulado y no muy preciosista, pero sí muy efectivo para contar las pequeñas historias de esta gente. Por aquel entonces, finales de los años 30, los años 40, se llevaban mucho en el cómic los vaqueros cantantes. Muchos de ellos habían salido en la televisión y otros muchos habían aparecido en la radio. Por ejemplo, era bastante normal encontrarse con tebeos de Roy Rogers, de Gene Autry o incluso de Hopalong Cassidy. Y desde luego te ibas a encontrar con El llanero solitario, que es un serial que había aparecido en la radio primero y que después se convirtió en todo un éxito de la televisión y del cómic. También en esta ocasión el héroe llevaba como compañero un indio. Esto es
una costumbre bastante extendida en el cómic, porque, no sé, hay como un estereotipo. También en Tex, el personaje de la compañía Bonelli italiano, lleva a un indio como compañero. Pero bueno, no vamos a discutir todo este tipo de cosas. Hay otros personajes como White Boy, que van haciendo lo que pueden por la vida, y hay otros personajes más o menos en territorio indefinido, como Tomahawk, que es obviamente un nativo americano, y luego otros personajes como Cisco Kid, que había nacido también en la televisión y que llevó al cómic José Luis Salinas, un argentino que dibujaba como Los Ángeles, de un realismo verdaderamente sorprendente, muy diferente de otros dibujantes que hicieron trabajos, ya que vamos bajando del Río Grande para abajo, hicieron trabajos diferentes, como es el Sargento Kurt, que escribió Héctor Horster, que fue un guionista argentino que hizo grandes cosas y que, bueno, tuvo un final muy desgraciado. Y por otra parte estaba dibujado por un primerizo, Hugo Pratt, que todavía necesitaba un poquito más de trajín antes de llegar a las historias de Corto Maltés. Por otra parte, debemos recordar a otro dibujante, Arturo del Castillo, que tuvo un montón de personajes que se llamaban diferentes, pero que era exactamente igual. Eran Randall, eran Garrett, eran Kendall, pero el tipo era clavado en cada una de las encarnaciones. Bueno, la verdad es que no eran cómics extremadamente interesantes, pero lo dejaremos ahí tranquilamente. Y a principios de los años 50 también empezó la compañía Atlas o Timely, que son las antecedentes de la Marvel, a crear personajes del oeste, porque además tenían historias románticas, historias de monstruos, historias de ciencia ficción, historias de la guerra. Bueno, pues también del oeste. Y así nacieron Dos Pistolas Kid, por ejemplo, o Rawhide Kid, o Jonah Hex, que en realidad no es de la Marvel, sino que es de la DC, pero que bueno, al fin y al cabo prácticamente es lo mismo. Y nos hemos saltado un personaje que yo creo que reúne todas las características buenas del cómic, que se llamó, bueno, el autor es Warren Tufts y tuvo primero un personaje que se llamaba Cassie Ralphs y que era el típico aventurero del oeste, que nació en las páginas dominicales con un dibujo muy detallado, hiperrealista, muy bonito, que no duró mucho, duró 5 años, entre el 49 y el 54, pero que inmediatamente a continuación Warren Tufts creó otro personaje, un capitán de dragones, para una plancha que se titulaba Lance y que quería ser el Flash Gordon del oeste. La verdad es que solo duró otros 5 años, no fue muy allá, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Y mientras tanto, ¿qué ocurría en Europa? Pues independientemente de que el cómic para niños en los años 40 y 50 en España estaba ocupado por el Guerrero del Antifaz o el Capitán Trueno o personajes que vivían aventuras en los sitios más exóticos, Roberto Alcázar y Pedrín y demás, lo cierto es que el western se coló un poquito en este territorio con series como Apache o Dan Barry el Terremoto, Kid Tejano, Mendoza Cole, El Pequeño Luchador. Bueno, los niños de aquella época, seguramente los que eran niños entonces, recordarán a estos personajes. Pero con el paso del tiempo, aunque el afán por el western no había desaparecido, quedaron muy pocos ejemplos. Yo mencionaría aquí El Gringo de Carlos Jiménez, antes de que Carlos Jiménez se fuera a hacer cómics sobre su vida en la serie Paracuellos. También existía una colección de hazañas del oeste, que quería ser la versión del oeste de hazañas bélicas, que era muy popular, y donde se reunían historias de diferentes personajes. Había una franquicia inglesa, compraron bastantes historias de estos, donde aparecía Bill el Sonriente, que era un vaquero cantante, o Vance Flanagan, que era un pistolero, o Rifle, que era un señor que iba con un rifle y una niña por el oeste. No pasará a la historia, pero bueno, ahí queda. Pero poco a poco el cómic en España fue evolucionando, aparece gente como Antonio Hernández Palacios, que hace Manos Kelly, por ejemplo. Luego tenemos al Sheriff King, que hace Víctor Mora como guionista, que es el autor del Capitán Trueno, del Jabato, del Cosaco Verde y de tantas aventuras. Luego aparecen los personajes de Sunday o de Amargo, y poco a poco va evolucionando el cómic en España. Lo que pasa es que no dura mucho, porque por esas fechas el cómic en España no se hace y tenemos que buscar otros horizontes, como Italia, por ejemplo, donde se hace mucho cómic. El Fumetti y la compañía Bonelli tiene un emblema que es un tal Tex que va con un indio, con su hijo y con Kit Carson, nada menos, un personaje real y que ha vivido, todavía existen cómics de este hombre, como 300.000 aventuras. Y a veces algunos grandes dibujantes se han ocupado de él.
No suelen ser guiones muy estimulantes, pero bueno, ahí lo dejamos. Hay otros personajes de la factoría Bonelli, como son el sargento York, no el auténtico, el que hacía Gary Cooper en la película, no, este es uno del oeste, o Sagor, que estaría en el territorio limítrofe entre el western y la aventura. Y sobre todo, un personaje mucho más interesante que se llama Ken Parker, y que es de un realismo estupendo y todavía se publican las aventuras. Es un western ecologista, es un western integrador, es un western bien intencionado, dibujado fantásticamente, que deja muy satisfechos a los espectadores. Bueno, pues este sería un repaso así un poco superficial a lo que ha sido esta historia del western en el cómic, que no es muy extensa, pero sí creo que es interesante. Quizá algún día retomemos el tema. Pero lo importante ocurre en Francia. Y en Francia ocurre que en el año 1963, después de que el cómic franco-belga se ha convertido en un fenómeno que va desde Tintín hasta Asterix, que nace en el año 59, en el año 63 se publica el primer número del Teniente Blueberry. El Teniente Blueberry nace dentro de un cómic que en principio va a llamarse Fornabajo y se pretende un cómic que va a reunir diferentes personajes. Pero el Teniente Blueberry, yo creo que sus autores lo tenían en la cabeza, rápidamente cobra protagonismo. En realidad, en principio, le ofrecieron el personaje a Gillet. Gillet venía haciendo otro western anterior titulado Jerry Springs, y de hecho, en este álbum, que es el primero, hay algunas páginas dibujadas por Gillet. Pero como el hombre no tenía tiempo para hacer todo, se lo ofrecieron a otro dibujante, Jean Giraud, que dibujaba más o menos muy parecido a Gillet. Y de hecho apenas hay diferencia en las planchas de este libro entre el trabajo de uno y otro. El creador literario es Jean-Michel Sarlier, un escritor de historias a todo tren por todo el mundo y haciendo cosas de lo más variado. Historias de piratas, historias de aviadores, historias de todo tipo. Y en esas circunstancias nace el Teniente Blueberry, lo cual renovará el interés por el western, es el año 63, y después de esto aparecerán Comanche, Jonathan Cartland, McCoy, gente como Lucky Luke, también en plan humorístico, escrito también por el autor de Asterix, Goscinny, y dibujado por Morris, y otros personajes como Durango, como Bouncer, como Buddy Longway. Hay multitud de historias del oeste en el caso del cómic europeo, pero estamos aquí para hablar fundamentalmente de Blueberry. Hay un primer ciclo que va puliendo el estilo del dibujante, lo va haciendo cada vez mejor y más estupendo, y termina en el quinto número. Después hay un número aislado y comienza lo que podríamos considerar el gran momento de Blueberry, un primer tramo que viene a contar más o menos la historia del general Custer. Es el caballo de hierro, el primero de los números de esta historia, y el último sería el general Cabellos Largos. Aquí el bueno de Giraud ha llegado ya a la culminación de su arte y la verdad es que el tipo lo hace muy bien. De hecho, hay a continuación este breve ciclo de La mina del alemán perdido y El fantasma de las balas de plata, que componen una historia que está con el protagonista fuera del ejército, le convierten en un sheriff, lo cual dará pie luego a una subsección de una nueva colección titulada Marshall Blueberry. Pero bueno, todavía no llegamos a esto. Digamos que aquí está ya totalmente afianzado y os recomiendo vivamente la lectura de estas historias porque son verdaderamente maravillosas. Hay ejemplos, por ejemplo, este Chihuahua Pearl, que es la primera de una historia de 3 volúmenes, que además de mostrarnos al bueno de Mike Donovan, alias Mike Blueberry, en acción, también le permite tener una historia amorosa. Mientras todo esto va hacia adelante, y descubriendo que aquí hay dinero para ganar, la compañía ofrece a los autores la posibilidad de hacer una nueva colección. En realidad empiezan a publicarlo en esas revistas francesas, también en otras partes del mundo, donde se van reuniendo aventuras de diferentes personajes. Y así nace La juventud de Blueberry, donde nos cuentan que efectivamente este hombre era un sudista que en un momento determinado se cambió de bando y cuando le preguntaron ¿tú cómo te llamas? Le dijo Mike y miró al suelo y vio unos arándanos y dijo Blueberry. Bueno, pues así ha pasado a la historia. Además de todo eso tenemos la colección de Marshall Blueberry,
que también está muy bien y es interesante, aunque no pertenece al mismo nivel que la serie principal. Bueno, de hecho, la juventud de Blueberry anda por los 21 álbumes, que ya es trabajar y ha pasado mucha gente. Pero llegó un momento en que murió Charlier y eso frenó de manera muy importante el trabajo de Giro, que por otra parte también se había convertido en Moebius, un dibujante experimental magnífico que había trabajado, por ejemplo, en El Incal, que es una locura de Alejandro Jodorowsky, que escribió los guiones y bueno, pues a Giro le interesó, se convirtió en Moebius y dibujó otras muchas cosas, a veces guionizadas por él mismo. Pero llegado un momento decidió volver de nuevo a la historia de Blueberry y se puso a dibujar y a escribir esas historias. Y así nace Mr. Blueberry, que es una historia que va mezclando, por un lado, las eternas luchas indias, donde aparece Jerónimo y Cochise, y esas historias propias del oeste, en territorios muy parecidos al Monument Valley, y por otra parte tenemos al bueno de Blueberry metido en el jaleo del duelo en el OK Corral, con Wyatt Earp, con Doc Holliday, con los Clanton y toda aquella historia. Esa historia viene a terminar en este álbum que se titula Dust, y que, bueno, viene a cerrar la colección canónica de las aventuras de Blueberry. Y con esto terminamos la parte histórica. Durante 15 años no pasa nada, pero de repente en la industria francesa descubren que pueden revitalizar a los personajes que por razones de tiempo se han quedado sin los creadores. Y de repente sacan así de sus tumbas, permítaseme la forma de explicarlo, a Asterix, a Corto Maltés, a Marsupilami y a un montón de personajes que sus autores habían fallecido y no podían seguir haciéndolo, porque por ejemplo en el caso de Asterix, tras la muerte de Goscinny, Uderzo siguió dibujando y escribiendo también. Pero bueno, a él también se le acabó la fuerza y murió recientemente. Pero bueno, en cualquier caso, hay una operación de reconquista de las viejas posiciones del cómic clásico franco-belga. Y así llegamos a Rencor Apache, el retorno de esta buena gente. Os explico rápidamente quiénes son los autores y hablamos de este álbum. Naturalmente la industria ha elegido para este tipo de trabajos a gente muy curtida en el trabajo de guionizar y dibujar. Y los autores de esta nueva etapa de Blueberry son Johannes Farr y Christophe Blaine. Los dos muy conocidos, pero por si estáis despistados os diré que el primero, entre otras, porque este hombre trabaja muchísimo, entre otras obras, es famosa por la mazmorra que hizo con Louis Trondheim. Yo creo que van por el álbum 36 o algo por el estilo. El pequeño vampiro, que él mismo dibujaba. También El gato del rabino, que él también dibujaba. No es un gran dibujante, pero bueno, pero daos cuenta del volumen de trabajo que tiene este hombre. Y, por ejemplo, colaboró ya con Christophe Blaine en una serie titulada Sócrates, el semiperro. Y además trabaja para el cine y además escribe novelas. Está demostrado científicamente que o no duerme o tiene gente que le hace el trabajo que luego firma él. Pero bueno, lo dejaremos ahí. En cuanto a Blaine, y además de ese Sócrates el semiperro que hemos hablado, ha hecho en colaboración con Johannes Farr, pues ha trabajado, su obra más famosa es Isaac el Pirata, y que lleva 5 álbumes y todavía no ha acabado. Y bueno, luego está Quai d'Orsay, que es una serie sobre el mundo de la política, que incluso fue llevada al cine hace unos años con unos resultados mejorables, pero bueno, ahí lo dejamos. Es decir, es gente muy trabajadora que sabe hacer las cosas bien. ¿Qué es lo que han conseguido en este Rencor Apache, la nueva aparición del Teniente Blueberry? Pues han conseguido retroceder en la historia, retroceder a los tiempos del Fuerte Navajo, el Fort Navajo de los primeros álbumes, donde Blueberry es un teniente que es enviado en misión. No contaré la historia porque tampoco es plan. Digamos que el guión no es malo, sí nos suena un poco diferente a lo que escribía Charlier o incluso el propio Giro, pero es una historia donde van mezclando personajes, otra vez los apaches, otra vez personajes conocidos e incluso algunas referencias curiosas como que el comandante del fuerte tiene la cara de Richard Harris en la película Mayor Dandy e incluso su propio nombre. Hay montones de referencias de este tipo que son fácilmente reconocibles. Pero el dibujo
Ay, el dibujo. Hemos encontrado un enorme problema aquí. Estamos de acuerdo con que Blaine trata de parecerse más a Gillet, el maestro de Moebius y de Giraud, que al propio Giraud. También es cierto que se adecua mejor al ambiente de aquellos primeros álbumes, pero es muy limitado. La propia portada, si os dais cuenta, es una portada muy poco llamativa, muy poco trabajada. Bueno, puede resultar curiosa esta figura aislada ahí en el cerro, muy característica de Blueberry, pero me parece que no llama la atención. Y la verdad es que su lectura me ha dejado una sensación como de, igual para esto, mejor dejarlo sin hacer, ¿no? Bueno, nos queda de cualquiera de las formas todo el trabajo anterior, que tenemos ahí para disfrutar y otra vez. No me opongo a que se hagan nuevos trabajos con esta gente. Luego ya me gustará o no me gustará, pero esa es una cuestión ya personal. Me gustaría saber lo que opináis vosotros. Si sois seguidores de Blueberry, ¿qué os ha parecido este nuevo álbum? Y podemos discutir en los comentarios. E incluso podéis contarle a los amigos que, por si sabéis que son seguidores de Blueberry, que aquí hay alguien que ha hecho un pequeño repaso del western a través del cómic, de la literatura y en concreto de la serie del Teniente Blueberry. Tendremos más oportunidades de encontrarnos. Suscribiros si queréis. Hasta luego.